Buenas noches, hermanos. Pues me da gusto nuevamente poder estar con todos ustedes y aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. Y aquí ya estamos concluyendo con el primer libro de Crónicas. Vamos a esta noche a ver los capítulos 27 y 28. Y aquí estamos viendo ya, o vamos a ver el final de la vida de David y el próximo capítulo, la transición de poder, digamos, de David a Salomón. Pero el Señor siempre tiene una gran enseñanza en su palabra a través de la Biblia, y ahorita en el capítulo 27 nos da una nueva lista de la logística, de la gran logística que llevó, pero ahora en la forma militar. Y el cómo, el servir. Y esto del servir al Señor es muy importante para toda iglesia que esté formada. Porque al que le debemos de servir primeramente es al Señor, y su palabra es sabia y siempre nos va a edificar. Y el servir ayuda mucho tanto a la iglesia como a nuestra vida cotidiana. Si nosotros somos acomedidos, realmente como que somos bien aceptados dentro de donde nos encontremos, ¿no? El servir debe de ser un hábito diario que debemos de tener toda persona y principalmente los cristianos, ¿no? Y lo podemos ver en la vida cotidiana, podemos recordar. Yo me acuerdo de cuando éramos novios, Rosy y yo, y la llevé a la casa, y pues siempre hay una pared, ¿no? De inicio de que, pues, quién es ella. Y me acuerdo que Rosy tenía ese buen hábito de servir, ¿no? La invité a la casa a comer y estuvimos ahí. Y cuando se terminó, pues, queriendo agradar, se paró también a querer lavar los trastes, y así lo he visto con muchas familias, ¿no? Principalmente lo veo en las mujeres, que ayudan al servir con la gente que estamos alrededor. Es bueno poder servir. A veces cuando vamos en carretera y se encuentra alguien en dificultades, comúnmente se le poncha una llanta, y si vemos que es una hora adecuada también para pararse, pues se para uno a tratar de auxiliar, ¿no? A mí me han ayudado, y pues es grato saber que alguien esté dispuesto siempre a servir. Y este tema que aquí nos menciona el Señor es eso de servir, ¿no? Pero para entrar de lleno, pues vamos a poner estos momentos en oración. Cerramos nuestros ojos. Señor bendito, gracias te damos nuevamente, Señor, como lo hacemos todos los días, por tantas bendiciones que recibimos de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que todo lo que tenemos es tuyo, que a veces nosotros no queremos soltarlo para poder regresar tantas bendiciones que tenemos de tu mano, Señor. Te pido que tú nos perdones, Señor, y que realmente nuestro corazón sienta ese servicio de servir a tu obra, Señor. El poder nosotros siempre dar buen testimonio delante de los demás y poder decir que somos personas que conocen del amor de Cristo, y que, Señor, podemos demostrarlo a todo el mundo. Permite, Señor, que nosotros seamos así, que reflejemos tu rostro, Señor, en nuestras vidas, con el servir a cualquier persona que lo necesite. Gracias, Padre, por todo esto, Señor, y todo te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, vamos a ver los capítulos 27 y 28. Y como título le puse, ¿estás dispuesto a servir? Y el tema es, sé el primero
en el servicio. Y Crónicas 27 tiene 34 versículos, pero no los vamos a leer más que los más importantes, y vamos a leer del 1 al 5, donde aquí nos da la lista de los 12 jefes que van a estar al servicio durante el año, ¿no? A los 12 meses, dice 12 jefes para 12 meses del año. Entonces estamos viendo que aquí es una rotación de que les va a tocar una vez por mes, 30 días por año que van a servir. Entonces, pues vamos a la palabra del Señor y vamos a leer del 1 al 5. Y dice: estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Haseboam, hijo de Zaddiel, y había en su división 24,000. Y de los hijos de Fares, fue el jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Ahoita, y Miclot era jefe de su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Y aquí podemos ver, ¿no? Donde el libro de Crónicas, en esto estamos viendo del 1 al 15 los comandantes y militares, ¿no? Pero también del 16 al 24 vamos a ver los sacerdotes también, y los administradores al servicio civil del reino de David. Del 24 al 34 nos menciona los que parecen ser los que supervisaban todas las propiedades estatales y eran los expertos, ¿no? Digamos, en cuestiones agrícolas, digamos, todas las... como todo gobierno, tiene la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Finanzas y todo eso. Entonces aquí podemos decir que David tenía ya conformado su gabinete, ¿no? De gobierno. Y conociendo la sabiduría que David tenía, porque Dios se la proporcionó, escogió a, digamos, a lo mejorcito. Creo que cualquier gobierno que está al mando de cualquier país o cualquier líder que se va a desempeñar en algún puesto debe de tener gente bien capacitada, debe de tener gente, digamos, se le llama líderes, debe de tener gente con esas ganas y deseos de trabajar, y principalmente gente de su plena confianza, ¿no? Cuando llegamos a tener un puesto, pues para poder desempeñar un puesto bien, la verdad a mí me tocó, yo tenía que escoger a mi gente primera, que yo más confianza le tuviera, que yo sabía que me iba a responder. Y sabemos que ese es un gran requerimiento, esa confianza, ese deseo de trabajar para el objetivo que queremos. Y aquí lo podemos ver en los líderes de las congregaciones. En cualquier iglesia podemos decir que el líder, el pastor, siempre requiere de ayuda para poder administrar bien la obra del Señor, llevar bien el inmueble, y en la toma de decisiones se debe de también apoyarse. Sabemos que, dice uno a veces, la última palabra también la toma el líder, el pastor, porque pues él debe de tener esa sabiduría para saber qué sí está bien, qué no está mal. Entonces, aunque tenga a su alrededor mucha gente líder, si son buenas opiniones las va a tomar en cuenta, si son malas opiniones, pues dentro de su sabiduría él sabrá si sí las toma o no. Entonces
es un conjunto o un grupo de trabajo que se debe de hacer para la obra del Señor. Y aquí nos menciona, ¿no?, de los grupos militares en los primeros versículos. Estaban muy bien organizados, muy bien disciplinados para recibir el cualquier llamado de su rey, aquí de David, para poder defender el reino, ¿no? Digamos, estaba ahí. Y lo podemos ver también en la actualidad. Nuestro ejército nacional, lo podemos ver aquí en México, cómo trabaja el ejército a través de sus del líder supremo, que es el presidente, y de ahí tiene a sus generales, tiene divisiones, es un grupo bien organizado, bien disciplinado y bien entrenado, porque es disciplina y entrenamiento. Porque si no hay disciplina, creo que sería un caso, cualquier grupo que se quisiera trabajar en algún objetivo, ¿no? Pero nosotros podemos decir que somos del ejército de Cristo. Todo el que cree en el Señor debemos de sentirnos como soldados. Y sabiendo que nosotros pertenecemos a ese ejército, nosotros debemos estar bien disciplinados, bien capacitados y dispuestos de servir al primer llamado que nos haga nuestro jefe supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos estar conscientes de ello, hermanos. Pero vamos a seguir hablando de la palabra del Señor y ahora vamos a leer el 23 y el 24. Y dice, y tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de crónicas del rey David. Y si recuerdan en capítulos anteriores, cuando David, por su soberbia, por ese corazón y esa incredulidad que tenía en su corazón, empezó a hacer un censo, ¿no? Pero de sus fuerzas armadas. Y sabemos que Dios luego mandó una corrección a él. ¿Por qué? Por la falta de confianza que había en él, ¿no? Pero acá creo que David ya había aprendido la lección y le dijo, no cuentes a tales personas o a tales grupos del pueblo de Israel menores de 20. Y creo que aquí David ya fue obediente, ¿no? Creo que aprendió la lección de lo que había pasado. No quería volver a caer en el mismo error y fue los. Y sabemos que nosotros, con la incredulidad, trae graves consecuencias. Esa falta de fe y confianza hacia el Señor, podemos tener realmente consecuencias muy graves. En cambio, viceversa, ¿no? Si nosotros tenemos esa fe, esa confianza y depositamos todas nuestras preocupaciones, sabemos que el Señor nos va a responder. Entonces, hermanos, pues esto fue parte de los versículos del capítulo 27. Y ahora nos vamos al 28, donde aquí el David ya estaba en sus últimos días de vida sobre esta tierra. Y para ello hace una reunión de todos sus líderes, como dicen, todo su gabinete, de todo el pueblo, para transmitir, digamos, el poder, para poder transmitirle en palabras a su hijo Salomón todo lo que el Señor requería que se le proporcionara a Salomón. Y para ello vamos a leer del 1 al 5, donde dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centena, los administradores de toda la hacienda,
y posesión del rey y de los hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuera rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre me agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová de Israel. Entonces, como les decía yo, aquí en el 28 y 29, aquí viene la transición del reino de David a Salomón. Sabía que David ya estaba en sus últimos días de vida y tenía que transmitir todo lo que el Señor le había dado para la construcción del templo y todo lo que quería para su pueblo. Esa gran logística, esa gran cantidad de servicio, todos los puestos que deberían de desempeñar el pueblo de Israel. Y aquí vemos, ¿no?, en el 4 y en el 5 lo que leímos, pero también en el 7, que dice: Así mismo yo confirmaré para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como es en este día. Y es que aquí aclara que la perpetuidad de la dinastía está condicionada a la obediencia de Salomón a Dios, ¿no? Porque realmente son cosas que el Señor le dice: si tú permaneceres fiel a mí, va a perpetuar la elección. Esa obediencia a la ley y a la fidelidad de la construcción del templo. ¿Qué? ¿Se paró? Entonces les digo, hermanos, lo que busca el Señor es la fidelidad de nosotros. Debemos de nosotros estar siempre fieles a lo que Él nos manda, a la obediencia y fidelidad. Y con ello tenemos esa promesa, ¿no?, que Él va a estar siempre, perpetuamente con nosotros. Y vayamos ahora, vamos a leer nuevamente el 7, pero vamos a leer ahora desde el 6, que dice: Y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él me esforzare a poner por obras mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Y cómo es importante, ¿no?, que dice la continuidad de que el Señor va a estar con nosotros. Creo que aquí podemos ver que David no lo escogió Saúl. Si recordamos, Saúl puso a David, y como era un gobierno monárquico, le tocaba al hijo de Saúl. Pero no, aquí vemos que fue a David el que lo escogió Dios. Y nuevamente David dice, tuvo muchos hijos y debió de haberle dejado el gobierno al primogénito, ¿no? Pero no, aquí nuevamente se lo deja Dios a Salomón. Esto nos da a entender que el Señor estuvo escogiendo a los hombres adecuados para desempeñar el trabajo que Él quería que se designara, ¿no? Pudo haber escogido, como les digo, al primogénito de tanto de Saúl como de David, pero no, Dios escoge.
Y aquí nos podemos dar cuenta que cualquier cosa que nosotros podamos llegar a poseer no nos pertenece, sino le pertenece al Señor. Es un legado que a nosotros nos da, pero no por ello podemos decir que es mío y yo voy a ser el que voy a decidir porque a mí me lo dio Dios, yo se lo doy al siguiente. No, aquí nos damos claramente cuenta que el que escoge es el Señor. En todas las tareas debe de ser así. Dice uno, el Señor conoce el corazón de cada uno y Él sabe a quién poner y a quién quitar. Así nuevamente, así también lo hace en la iglesia. Y se los dije en la clase anterior. Hay muchas bendiciones para cada iglesia. Y el líder debe de tener esa sabiduría, ese conocimiento de Dios para saber a quién se los entrega. Pero creo que cómo queremos que se nos entregue algo cuando no somos fieles, no somos perseverantes, no somos constantes. Entonces, lo que requiere el Señor que nosotros seamos fieles, obedientes, perseverantes, constantes, para que esas bendiciones nos sean entregadas. Así como Dios le entregó un reino a Saúl, a David, a Salomón, así el Señor nos va a entregar la tarea que debemos desempeñar para trabajar para Él. Vayamos ahora al 8 y al 9 y 10, que dice en el 8, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para su santuario. Esfuérzate y hazla. Y aquí lo que le dijo David a Salomón, ¿no? Que realmente fuera cuidadoso en guardar de todos los mandatos de Dios para asegurar esa prosperidad y esa continuidad de los descendientes de David en el trono. Realmente el de ser rey o ser un líder, creo que es una tarea bastante grande, digamos, bastante preocupante para cualquiera que llegue a tener ese liderazgo, porque no sabemos que no es un trabajo fácil y todas las enseñanzas, las escrituras, realmente dice uno como líder, como rey, debe de estar en constante estudio, ¿no? Y dice las llaves de las escrituras son las que nos van a abrir realmente esa seguridad, esa felicidad y la justicia con la que nos debemos desempeñar como líderes, como buenos siervos de Dios. Y realmente el que no busca la palabra del Señor, creo que se está perdiendo de algo grandioso, ¿no? A veces tenemos esos pensamientos de decir, bueno, al rato yo busco la palabra del Señor y realmente pues perdemos muchas bendiciones cuando no lo hacemos, ¿no? Y todas estas palabras que David le transmitió a Salomón realmente son unas palabras dignas de tomarlas en cuenta como unas propias para uno y dejárselas de legado a nuestros hijos. Porque aquí vemos que amonesta a Salomón
David, para que no pierda de vista esa relación que debe de tener con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de estarle transmitiendo a nuestros hijos. Que siempre tengan esa comunicación, ese amor realmente por la palabra del Señor y poder tener esa plena confianza, esa plena unión de padre a hijo. Así como nuestro Padre nos ha mandado todos sus buenos consejos, así es como nosotros debemos de estar viendo. Estar siempre con un corazón realmente deseoso y buscar esa relación mutua con Él, para que realmente seamos esos hijos obedientes, ¿no? Debemos de estar busca la comunión con Él, una íntima relación con Él. Entonces, pues es un gran consejo que David le dio a Salomón, ¿no? Y del versículo 11 al 18, pues aquí David le entrega a Salomón realmente todos los planos, toda la logística, le dio el manual de cómo debería de construirse el templo, de cómo debería de desempeñarse todos los recursos que él entregó a Salomón para el buen funcionamiento del templo, ¿no? Entonces, si recordamos, el Señor nos provee de todos los recursos necesarios para nosotros, para que podamos nosotros hacer lo mismo, poder realizar una gran obra. Podemos decir que el Señor nos ha entregado todo, que nosotros no guardemos estas palabras que leímos en estos versículos anteriores, donde debemos de estar nosotros realmente desempeñando un buen trabajo para entregarle un buen resultado al Señor, ya es otra cosa. Pero el Señor nos provee de todo. Y del 19 al 21 nos dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra que el servicio de la casa de Jehová. Para el servicio de la casa de Jehová. He aquí, los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Y aquí, ¿no? Le dice, esfuérzate, no tengas miedo. Yo sé que es una obra bastante grande, ¿no? Pero el Señor va a estar contigo. No te desanimes. Tal vez el temor nos inmoviliza, ¿no? Cuando les digo, cuando hay una obra grande, un trabajo muy grande, lo primero que surge es el temor. Y hay muchos que se paralizan. Yo lo viví en muchos trabajos con gente cuando se les entregaba un proyecto grande y que tenía que formar. A veces se ponían tan nerviosos que no sabían por dónde empezar. Pero dicen, creo que el primer problema es el empezar, ¿no? Dice uno, el temor es el empezar. Pero una vez empezando algún proyecto, va fluyendo. Y más si tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, ¿no? Él es el que nos da la confianza, es el que nos da la seguridad, es el que nos quita ese temor que pudiéramos tener para poder realizar la obra del Señor. ¿Quién no ha sentido temor, hermanos? Yo lo he sentido y lo sigo sintiendo cada vez que da uno un estudio. Cada estudio es un gran proyecto que tenemos y que debemos de desempeñarlo lo mejor posible para la obra del Señor. Y ese miedo
nos los quita cuando ya estamos al frente. Decir, Señor, pues es para tu obra, tenemos que trabajar, tenemos que ser. Y una vez empezando la obra, se va todo temor. Y es nada más ir edificando este trabajo, irlo haciendo bien desde la primera vez. Y eso es lo que requiere el Señor. Que te esfuerces, que pierdas ese temor y que realmente trabajes para Él. Entonces, hermanos, pues ha sido de gran bendición el que nosotros querramos trabajar para Él. Recibamos esa gran bendición y, como lo decía el título, nosotros seamos los primeros en decirle al Señor, Señor, yo quiero trabajar para ti, y realmente empezar de inmediato con ese trabajo. Amén, hermanos. Y pues vamos a terminar con una oración. Señor Padre bendito, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias porque sabemos, Señor, que siempre da temor el a veces poder dirigir tus palabras a las personas. Sabemos que hay mucho rechazo de la gente para conocer tu palabra y a veces eso nos acarrea temor. Pero, Señor, en tu poder y con tu espíritu, Señor, tú nos quitas todo ese temor. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces día a día y queremos seguir siendo así, no ser como Sansón, Señor, tener esas fuerzas para poder derrumbar cualquier pilar que se nos ponga enfrente. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues invitarlos a seguirlos fortaleciendo. Como sabemos, los estudios 8:30 de la noche, el día miércoles con Proverbios, el día jueves con Salmos, el día viernes con Oseas, el día sábado a las 12 el estudio para edificar a nuestros pequeños, y por la noche Crónicas, primero de Crónicas. Y el día de mañana, domingo, hermanos, pues los esperamos en el templo a las 11 de la mañana con el libro de Lucas. Amén.